El secreto de la luna nueva. El aire en el barrio judío de Salónica olía a pan recién horneado y a salitre, ese perfume que traía el mar Egeo cada tarde. Era el año de 1923, y aunque la ciudad aún temblaba por los ecos de la guerra, en la casa de los Cohen reinaba una calma extraña, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse para observar. Esa noche la luna no brillaba. El cielo era un manto negro sin estrellas, como si alguien hubiera apagado todas las luces del firmamento. En el pequeño patio interior, iluminado solo por el tembloroso resplandor de una lámpara de aceite, el rabino Isaac Cohen extendió un paño de lino blanco sobre una mesa de madera gastada. Sobre él colocó con cuidado una copa de plata, una moneda de oro antigua, un ramo de hisopo fresco y un pergamino amarillento con letras hebreas que solo él podía descifrar. Rosh Hodesh susurró mientras sus dedos, nudosos por los años, trazaban símbolos en el aire. El inicio del mes, cuando el cielo se vacía para llenarse de nuevo. Su nieta, Miriam, observaba desde la sombra de la puerta. Tenía 12 años, pero sus ojos verdes, heredados de alguna antepasada sefardí perdida en el tiempo, brillaban con una inteligencia que asustaba a los mayores. Sabía que esa noche no era como las otras. No era solo el comienzo de un nuevo mes lunar, sino algo más profundo, algo que su abuelo solo realizaba cuando la fortuna de la familia flaqueaba. El dinero es como el agua, Miriam, le había dicho una vez el rabino, mientras amasaba la jalá del viernes. Si lo guardas en un recipiente cerrado, se estanca. Si lo dejas fluir, regresa multiplicado. Pero hay que saber cómo llamar a las bendiciones. Esa noche el ritual era diferente. No había cánticos ni danzas, solo silencio y precisión. El rabino tomó la moneda de oro entre sus palmas y cerró los ojos. Sus labios se movieron en una plegaria que Miriam no logró escuchar, pero sintió como el aire se espesaba, como si alguien invisible hubiera entrado en el patio. Luego, con un gesto rápido, sumergió la moneda en la copa de plata, llena de agua de lluvia recolectada durante el último Rosh Hodesh. El líquido burbujeó levemente como si hirviera sin calor. Miriam contuvo el aliento. Baruch atá Adonai, murmuró su abuelo, mientras sacaba la moneda y la secaba con el paño. La depositó en el centro del pergamino y, con el hisopo, roció gotas de agua en las 4 esquinas del documento. Las letras hebreas parecieron brillar por un instante, como si alguien las hubiera trazado con tinta de fuego. Al día siguiente un comerciante turco llegó a la casa con una oferta inesperada: comprar el almacén de telas de los Cohen por el doble de su valor. Una semana después, un primo lejano de Estambul envió una carta con una herencia que nadie esperaba. Y así, como un río que rompe su dique, la fortuna comenzó a fluir. Años más tarde, ya en Buenos Aires, donde el destino había llevado a Miriam tras la guerra, recordaría aquella noche mientras escribía en un cuaderno de cuero las instrucciones del ritual. No es magia, anotó con su letra firme. Es memoria. Es saber que la abundancia no se pide, se atrae con fe y con acción. La luna nueva es solo el comienzo. Y en alguna parte del mundo, cada vez que el cielo se oscurece sin rastro de luna, hay quien enciende una lámpara, extiende un paño blanco y susurra las mismas palabras que el rabino Isaac Cohen pronunciara en Salónica, confiando en que, como el agua y como la luz, la fortuna siempre encuentra el camino de regreso. La herencia de los Cohen. El paquete llegó en un día de lluvia, cuando el aire olía a pan recién horneado y a tierra mojada. Miriam, ya una mujer de cabello plateado y manos que temblaron solo una vez al romper el sello de cera, reconoció el escudo familiar grabado en el sobre, un árbol de granado con raíces que se entrelazaban como serpientes. Dentro no había oro ni joyas, sino un mapa dibujado a tinta sobre pergamino, unas monedas de plata con símbolos desgastados. Y una carta escrita en ladino, la lengua que su abuelo solo usaba para rezar o maldecir. Para la última de los Cohen que recuerde, decía: lo que el sultán tomó, el tiempo esconde. Lo que el tiempo esconde, la luna revela. Busca donde el Bósforo besa el cuerno de oro, bajo la sombra del alminar que nunca se terminó. Allí está lo que nos quitaron, pero también lo que nos deben. Miriam no era supersticiosa, pero esa noche soñó con Salónica ardiente, con las voces de las mujeres de su familia susurrando en la oscuridad, con un cofre de madera de sándalo que se abría solo cuando la luna estaba ausente. Al despertar, supo que no era un sueño, sino un llamado. 3 meses después estaba en Estambul. La ciudad era un laberinto de ecos,
el canto del muecín se mezclaba con el repique de las campanas ortodoxas, el olor a especias del gran bazar se pegaba a la ropa como un segundo piel. Miriam siguió las instrucciones del mapa hasta llegar a los cimientos de una mezquita incompleta, donde los gatos callejeros dormían entre losas rotas. Allí, bajo una piedra con la estrella de David tallada casi borrada por el tiempo, encontró el cofre. No contenía oro, sino algo más valioso, los contratos de deuda que el sultán Bayezid II había firmado con los judíos expulsos de España en 1492. Documentos que probaban que la fortuna de los Cohen no era un regalo, sino un préstamo nunca devuelto. Y entre los papeles una nota final: la abundancia no es poseer, sino recordar lo que se nos debe. Miriam no vendió los documentos. En lugar de eso, los llevó a un abogado en Buenos Aires, un hombre que había ayudado a sobrevivientes como ella a recuperar propiedades perdidas en Europa. Juntos presentaron una demanda simbólica contra el gobierno turco, no por dinero, sino por reconocimiento. La noticia se esparció como pólvora, los descendientes de los sefardíes comenzaron a enviar cartas, fotos amarillentas, historias de lo que sus familias habían perdido. El caso nunca llegó a los tribunales. En cambio, llegó una delegación turca a Buenos Aires, portando una caja de ébano. Dentro no había disculpas escritas, sino semillas, granadas, higos, almendros. Para que lo que se plantó en Salónica crezca otra vez, dijo el enviado, un hombre de ojos cansados que hablaba ladino con acento arrastrado. La deuda no se paga con oro, sino con memoria. Miriam aceptó el gesto. En el patio de su casa en el barrio de Once, plantó las semillas bajo la luna nueva, susurrando las mismas palabras que su abuelo Isaac había dicho siglos atrás. No era magia. Era justicia tardía, era el círculo cerrándose. Años después, cuando Miriam murió, su cuaderno de cuero pasó a manos de una joven bibliotecaria en Córdoba, quien lo encontró entre libros donados. Lo abrió por casualidad en la página donde estaba escrito el ritual: enciende la lámpara. Extiende el paño blanco. Di, lo que fue nuestro volverá, como el agua al mar, como la luz al amanecer. Esa noche, sin saber por qué, la bibliotecaria siguió las instrucciones. Al día siguiente recibió una carta de un tío lejano en Israel, una propiedad en Saf, olvidada durante generaciones, había sido finalmente liberada de disputas legales. Parece que la familia tiene suerte de repente, escribió el tío. En algún lugar, Miriam sonrió. Y así como un río que siempre encuentra su camino, la fortuna siguió fluyendo. No porque el universo fuera generoso, sino porque alguien, en algún momento, había tenido el valor de recordar. La bibliotecaria, Clara Solís, guardó la carta en el cajón de su escritorio de roble, junto al libro de tapas desgastadas que había encontrado entre las donaciones. El cuero olía a tiempo, a polvo de siglos, y las páginas crujían como hojas secas bajo sus dedos. No volvió a abrirlo. No al principio. Pero la fortuna, una vez despertada, no se contenta con migajas. 2 semanas después, mientras clasificaba un lote de libros arribedos de una subasta en Buenos Aires, encontró entre las páginas de un ejemplo. Arde el Alep de Borges, un billete de Lotería Nacional con la fecha de ese mismo sábado. El número 47.219 estaba subrayado con tinta roja. Clara no jugaba, pero esa tarde, en un impulso que le quemó las manos, compró un boleto con esa combinación. El domingo, mientras desayunaba café con medialunas, el locutor de la radio anunció los números ganadores. El premio no era millonario, pero bastaba para saldar las deudas de la biblioteca municipal, comprar un nuevo sistema de climatización y sobraba para un viaje. Fue entonces cuando entendió que el libro no era un objeto, sino una puerta. El viaje a Saf no fue como lo había imaginado. Clara llegó en otoño, cuando las calles empedradas brillaban bajo una luz dorada y el aire olía a especias y a historia. La propiedad que había heredado era una casa de piedra con ventanales arqueados y un patio interior donde crecía un limonero centenario. En el sótano, entre cajas de documentos amarillentos y objetos envueltos en tela, encontró un baúl de cedro. Dentro, cuidadosamente doblado, estaba el mismo paño blanco del ritual. Y junto a él una fotografía, una mujer de rasgos severos, vestida de negro, con los ojos claros como los de Clara. Al dorso, escrito en ladino: Miriam Benveniste, 1923. Que su memoria sea bendición. Clara supo, sin necesidad de pruebas, que era su bisabuela. Esa noche soñó con un mercado en Salónica, con voces en lenguas que no entendía pero reconocía en la sangre.
Una mujer, Miriam, le tendía un espejo de plata. «Mira bien», le decía. Y en el reflejo Clara vio no su propio rostro sino el de generaciones, una hilandera en Toledo, un médico en Estambul, una niña escondida en un armario durante una redada. Todo susurraba el mismo ritual, como un eco que atravesaba el tiempo. El libro, claro, no era inocente. La fortuna que traía venía con un precio, la memoria. Cada beneficio, el dinero, la casa, la inesperada reconciliación con su hermana después de años de silencio, iban acompañado de fragmentos de vidas ajenas que se colaban en sus pensamientos. Clara comenzó a ver sombras en las esquinas, a oír susurros en el viento que soplaba desde el monte Merón. Una tarde, mientras regaba el limonero, una voz le dijo al oído: «No es justo que solo tú recuerdes». Era la voz de Miriam. Clara entendió entonces que el ritual no era un hechizo, sino un pacto. Alguien, Miriam, había roto el ciclo al morir sin transmitir lo que sabía. Las bendiciones eran el cebo, la verdadera obligación era devolver lo recibido, pasar el testimonio antes de que la memoria se pudriera en el olvido. El invierno en Safed es frío, pero Clara encendió la lámpara cada noche durante una semana. Extendió el paño blanco sobre la mesa de cedro y repitió las palabras, no para pedir, sino para llamar. La séptima noche, la llama de la lámpara se alargó como un dedo acusador y el aire se espesó con el perfume de rosas mustias. Miriam apareció sentada frente a ella, tan real como el limonero fuera de la ventana. No era un fantasma, sino algo más antiguo, un eco con voluntad. «Tú no eres la primera en encontrar el libro», dijo Miriam en un español arcaico, teñido de ladino. «Pero eres la última que lo necesitará. La cadena se cierra contigo». Clara no preguntó por qué. Ya lo sabía. Las generaciones anteriores habían usado el ritual para sobrevivir, huir de pogromos, cruzar fronteras, reconstruir lo perdido. Pero el mundo ya no era así. La memoria, ahora, no necesitaba esconderse. «Entonces, ¿qué debo hacer?», preguntó, aunque la respuesta también ya estaba en ella. Miriam sonrió y por primera vez Clara vio el cansancio en sus ojos. «Quema el libro. Siembra el paño bajo el limonero. Y escribe. Escribe todo lo que recuerdes, aunque no sea tuyo. Así nadie tendrá que cargar con esto otra vez». Al amanecer, Clara cavó un hoyo en el patio, junto a las raíces del árbol. El paño blanco, ahora manchado de tierra y tiempo, desapareció bajo la tierra como una ofrenda. El libro ardió en la chimenea, las páginas se errizaron y se convirtieron en ceniza ligera, que Clara recogió en un frasco de cristal. Después se sentó a escribir. No fue fácil. Las memorias ajenas la abrumaban, el miedo de la niña en el armario, la rabia del médico al ver su biblioteca quemada, la resignación de la hilandera al coser su dote con hilos de oro robados. Pero Clara escribió hasta que los dedos le dolieron, hasta que el sol se puso y la tinta se aglutinó en el papel como sangre seca. Cuando terminó, selló los folios en un sobre y lo envió a la biblioteca de Córdoba, con una nota, para quien necesite recordar. Pero esta vez sin precio. Años después, ya de vuelta en Argentina, Clara Solís murió en paz, rodeada de libros y del aroma a limones que nunca logró sacarse de la piel. En su testamento dejó instrucciones claras, que su archivo personal, incluido el frasco con las cenizas del libro, fuera donado a la Biblioteca Nacional de Israel. Nadie supo que la noche antes de morir, soñó con Miriam una última vez. Esta vez, la mujer no le hablaba. Solo le tendía una mano, y en su palma brillaba una semilla de limón. El sobre llegó a Córdoba en un día de viento caliente, cuando las calles olían a polvo y jazmín. El bibliotecario de turno, un hombre de manos temblorosas llamado Daniel, lo abrió sin sospechar. Dentro, entre las páginas amarillentas, encontró no solo la historia de los hilos de oro robados, la crónica de cómo un libro prohibido había viajado de Salamanca a Jerusalén, de cómo una mujer sefardí llamada Miriam lo salvó del fuego en 1492, cosiendo sus hojas entre las costuras de su vestido, sino también un mapa. Era un trazo frágil, dibujado con tinta verde, el camino desde el patio de los Naranjos de la mezquita hasta una casa abandonada en el barrio de la Judería, donde, según la leyenda, aún quedaban restos de la antigua sinagoga de Maimónides. Daniel, que había pasado 30 años archivando silencios, sintió que el papel le quemaba los dedos. Esa misma tarde siguió las indicaciones. La casa estaba en ruinas, pero en el sótano, bajo una losa suelta, halló una caja de madera de cedro.
Dentro, envuelto en un paño de lino bordado con letras hebreas, yacía un frasco de cristal. No contenía cenizas como Clara había escrito en su testamento, sino algo más pesado, páginas diminutas, enrolladas como pergaminos de la Torá, pero escritas en un español antiguo, salpicado de palabras en ladino y símbolos alquímicos. Era el otro libro, aquel que Miriam había salvado junto al primero, el que nadie mencionaba en los registros. El que, según los rumores, no hablaba de Dios, sino de cómo los hombres habían intentado robarle su voz. Daniel no era un ladrón, pero esa noche durmió con la caja bajo su almohada. Al día siguiente una mujer llegó a la biblioteca preguntando por él. Vestía de negro como si estuviera de luto, pero sus ojos eran del verde pálido de los limones maduros. Se presentó como Raquel, historiadora de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y le tendió una tarjeta con un número de teléfono escrito a mano. Clara Solís me envió a buscar esto, dijo, señalando el frasco que Daniel, sin querer, había dejado sobre el mostrador. Pero no es suyo. Pertenece a un lugar donde las palabras no se queman. Daniel quiso preguntar cómo sabía ella de la caja, cómo había llegado hasta allí tan rápido, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Raquel no esperaba una respuesta. Antes de irse, dejó sobre la mesa un sobre pequeño. Dentro una semilla de limón y un billete de avión a Tel Aviv, con su nombre escrito en la reserva. El avión despegó al amanecer. Daniel nunca había salido de España, y el mar, visto desde las alturas, le pareció un animal dormido. En Jerusalén, Raquel lo esperaba en el aeropuerto con un coche alquilado. No hablaron durante el trayecto. Las colinas doradas desfilaban tras las ventanas, y el aire olía a tierra seca y a algo más antiguo, como incienso quemado hace siglos. Llegaron al barrio de Nachlaot al atardecer. Las calles eran estrechas, los muros de piedra guardaban ecos de rezos en idiomas muertos. Raquel lo guió hasta una casa baja, con una puerta azul desgastada por el tiempo. Dentro, un hombre anciano, de barba blanca y manos llenas de cicatrices, estaba sentando a una mesa, clasificando hojas de papel con la paciencia de quien sabe que el tiempo no cuenta. Este es el señor Leví, dijo Raquel. Él cuidará del libro. Leví alzó la vista. Sus ojos eran opacos, como si vieran a través de las paredes. Ya era hora, murmuró en ladino. Miriam lo esperaba. Daniel no entendió hasta que Leví abrió un armario empotrado en la pared. Dentro, sobre un paño de seda roja, estaba el frasco de Clara Solís, el verdadero, el que contenía las cenizas del primer libro, el que había ardido en Jerusalén en 1948 cuando un incendio destruyó parte de la Biblioteca Nacional. Pero no eran solo cenizas, entre los restos grises brillaban hilos de oro intactos. Cada vez que un libro como este muere, explicó Leví, deja algo atrás. Un eco. Un hilo. Miriam lo sabía. Por eso cosió las palabras en su vestido, por eso Clara las rescató después. Porque las historias no son de quien las escribe, sino de quien las necesita. Raquel tomó el frasco de Daniel, el que contenía las páginas enrolladas, y lo colocó junto al otro. Leví cerró el armario con un suspiro. Ahora descansarán, dijo. Hasta que alguien más los busque. Afuera, la noche había caído. Raquel acompañó a Daniel a la puerta. ¿Y Clara? Preguntó él. ¿Sabía que esto pasaría? Raquel sonrió por primera vez. Era una sonrisa triste, como si llevara siglos guardada. Clara lo supo el día que soñó con la semilla. Miriam se la dio para que supiera que el ciclo no se rompe. Que siempre hay alguien dispuesto a coser los pedazos. En el bolsillo de su chaqueta, Daniel sintió el bulto de la semilla de limón. La sacó y la miró a la luz de la luna. Era pequeña, rugosa, pero pesaba más de lo que parecía. ¿Y ahora? Preguntó. Raquel señaló el jardín trasero, donde un limonero viejo, retorcido por los años, extendía sus ramas hacia el cielo. Plántala, dijo. Que algo crezca de esto. Daniel cavó un hoyo con las manos, depositó la semilla en la tierra y la cubrió. Cuando terminó, Raquel le tendió un vaso de agua. Bebe, ordenó. Mañana empezarás a olvidar los detalles. Es mejor así. Daniel obedeció. El líquido sabía a limón y a algo más, a hierbas amargas, a tiempo.
Cuando despertó a la mañana siguiente en un hotel cerca del Muro de los Lamentos, recordaba solo fragmentos: un frasco, una casa azul, el tacto áspero de una semilla. Pero en su maleta, entre la ropa doblada, encontró el billete de regreso a Córdoba y una nota escrita con letra firme. No busques lo que ya está encontrado. Cuida de los libros que te rodean. Algunos ya han esperado bastante. El limonero de Nachlaot floreció esa primavera. Nadie supo que bajo sus raíces 2 frascos descansaban uno junto al otro como 2 corazones latiendo al unísono. Y en Córdoba Daniel volvió a su rutina en la biblioteca, aunque a veces, al pasar frente al estante donde antes estuvo el sobre de Clara, juraba oír el crujido de un papel viejo y el susurro de una mujer que cantaba en ladino, mientras el aroma a limones se filtraba entre los libros como un secreto bien guardado.